Bienvenidos, somos la congregación La Gracia de Dios. Oramos al Señor para que nos dé revelación y alumbre el entendimiento en el conocimiento de Él. Bueno, bendecido, hoy vamos a continuar con el tema de ayer. Así es, eso quedamos. ¿Dios miente o su palabra se cumple? Pues Dios es fiel y su palabra siempre se cumple. Que Dios nos permita entender esta verdad. Pues hay momentos en los que podemos sentir que su promesa tarda en cumplirse. Y entonces, ¿qué debemos hacer, bendecida? Pues sencillo, la palabra de Dios nos da la respuesta. ¿Qué dice? Que es necesaria la paciencia. La interesante. Paciencia es fruto esencial en la vida cristiana. Esperar con fe y paciencia al que el milagro suceda. Dios no siempre cumple sus promesas de inmediato, pero la espera es parte del proceso. La paciencia es fruto esencial en la vida cristiana. Dios no siempre cumple sus promesas de inmediato, que es lo que quisiéramos, sí, pero la espera es parte del proceso. Sí, es lo más difícil de entender, de captar de la palabra de Dios, la paciencia. Todos queremos que Dios nos responda inmediatamente, pero el tiempo de Dios es perfecto. Pues cuando Dios nos da una promesa, su cumplimiento se ajusta a su tiempo perfecto. Sí, así es. Eso lo dice la palabra. Miremos en Hebreos capítulo 10, versículo 36. Dice, porque os es necesaria la paciencia, dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia para que llegue la promesa. Miremos que en el intermedio de este versículo nos dice que habiendo hecho la voluntad de Dios, es decir, que debemos ser hacedores de su palabra. Para esto es necesario leer la palabra cada día, bendecido, asistir al estudio bíblico y congregarnos. Así es, la paciencia clave en la formación de nuestras vidas. Segundo, la fidelidad en las pequeñas cosas. ¿Qué te imaginas con eso, bendecida? A veces sucede que los milagros que nos parecen los más grandes y los más importantes son los más valiosos y dejamos de mirar las pequeñas cosas y el cuidado que Dios ha tenido con nosotros en esas situaciones que a veces no las consideramos importantes. Sí, a veces no vemos cambios grandes e inmediatos, pero Dios está cumpliendo su palabra poco a poco. Si somos fieles en las pequeñas cosas, veremos cómo su palabra se manifiesta en nuestras vidas. Por ejemplo, pues el tiempo diario de oración, que es lo más valioso. Clave. El leer la palabra, el caminar en obediencia, pues Dios está haciendo en nosotros y aunque no siempre lo veamos de inmediato, Dios está obrando en cada uno de nosotros. Definitivamente es verdad. Pero hay otra parte importante. ¿Cuál es? Que hay de considerar, pues la paz en medio de la incertidumbre. Interesante. Cuando confiamos en la fidelidad de Dios, experimentamos esa paz que inclusive no logramos entenderlo cuando llegan las circunstancias y que aún no se ve el milagro. Aún no ha cambiado la circunstancia, pero Dios nos lleva a experimentar esa paz. Si alguna vez sientes que las promesas de Dios no se están cumpliendo en tu vida, no te desesperes. Debemos ser hacedores de lo que dice en Gálatas 6, versículo 9. ¿Qué dice? No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay que continuar todo el tiempo. Una verdad absoluta. Para saber si la palabra de Dios se cumple, es fundamental que ésta sea revelada. Solo podemos confiar en lo que conocemos. Si no conocemos las promesas de Dios, ¿cómo vamos a saber cuándo se cumplen? Muy difícil, muy difícil. La clave está en leer
y meditar en su palabra cada día, asistir a un estudio bíblico y congregarse. Debemos hacer que la palabra de Dios sea una prioridad en nuestra vida diaria, pues cuando la hacemos se fortalece nuestra fe. Además, las promesas de Dios sostienen nuestras vidas cuando nos enfrentamos a las circunstancias difíciles, porque ahí es donde vamos a ver cuán fiel es Dios al cumplir lo que ha dicho. Qué importante lo que dice la palabra. Así que vivamos por fe, para ver las promesas cumplidas en nuestras vidas. Dios nos llamó a heredar bendición bendecida. A propósito de este tema, al hacer cada día lo que dice Mateo 6, versículo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Veremos numerosos testimonios bendecidos en nuestras vidas porque Dios no miente. Así es, bendecida. Somos la congregación, la gracia de Dios. Viviendo en lo sobrenatural. Vivimos por fe, no vivimos por vista. Bendiciones para todos.